Saludos, saludos. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Te Bien, bien, escuchamos. bien, bien, está Des- bien. ¿Desde dónde estamos nosotros? ¿Desde dónde están ustedes, Gustavo? Panamá, Panamá. Panamá también. Vamos a ver. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra clase. Habíamos hablado la clase anterior de lo que estamos haciendo ahora. Estamos estudiando el rezo cada uno de nosotros. También los judíos hacen este rezo 3 veces por día, y también los noágidas, en especial los hombres, ¿ok? Em, y estamos haciendo la tfilata amidá. Amidá, es decir, es la oración en donde uno se pone de pie y reza, ¿ok? Entonces habíamos ya estudiado anteriormente acerca de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Kadosh. ¿Qué significaba la palabra Kadosh? Cuando hablábamos Kadosh, 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 Eshmeja Kedoshim, Bechol Yom Aleluya Selah. ¿A qué hablábamos? ¿A qué nos referíamos cuando decíamos estamos pronunciando esta palabra, ¿no? Santo, santo, santo eres? ¿A qué se refiere? ¿Basados en qué? Y claro, nos indicaba lo que era la santidad del nombre de Boreolam, del Kadosh Baruj Hu, Hashem Itbaraj, ¿ok? Y luego, después de que ingresamos en la santidad del nombre de Hashem, ingresamos en una de las primeras bendiciones, que es Atajonen le Adam Dat. ¿Qué quiere decir Atajonen le Adam Dat? Quiere decir esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de recibir la sabiduría por la gracia de Kadosh Barujú. Y ahí es donde vamos a empezar nuestra clase. Anibet Filá, estamos en la clase número 11 y vamos a entrar a la parte de lo que es la arquitectura del intelecto moral. ¿Ok? Voy a hacer una... ok. Ujú. Perdón. Aquí estamos. Se ve, ¿verdad? Sí, Mora, sí se ve. Gracias. Se ve, sí se ve. Entonces ingresamos en el proceso de lo que es la arquitectura del intelecto moral. ¿Por qué es del intelecto moral? Porque estamos hablando al mismo tiempo de lo que es la moral y la ética, pero para poder llegar a la moral y a la ética necesitamos trabajar en lo que es el Da'at, ¿ok? Da'at, voy a hacer algo, nuestra hoja, para que logremos también de alguna forma entender. Ok. Da'at, que significa sabiduría. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a ingresar en todo este proceso, a Jonen le Adam Dat, el que entrega al hombre intelecto. Para que nosotros podamos recibir el intelecto, vamos a tener que pasar por una serie de pasos. Y estos pasos son los que voy a tratar de explicar en esta clase.
La sabiduría de la Amidá aplicada al diseño del currículo de valores para los hijos de Noé, Benei Noach. Es un marco pedagógico estructurado y basado en la bendición. El cimiento absoluto. Sin Da'at, es decir, sin sabiduría, no hay elevación moral. Nosotros vamos a entender que para llegar a la sabiduría se necesita antes haber pasado por pasos prémulos a la sabiduría. ¿A qué me refiero? Anteriores. ¿Cómo voy a decirlo en una forma básica, a breves rasgos, cómo uno recibe sabiduría? El ser humano nace con instintos. Cuando somos bebés, nacemos con instintos. Los instintos son esa parte natural del ser. En el proceso del crecimiento, ya habíamos hablado de esto en la clase anterior, nosotros por medio de los conceptos adquiridos antropológicamente, sociológicamente, por la comunidad en la que vivimos, por la familia, por la educación, por los sentidos biológicos que nos representan, ya sean vista, olfato, tacto, etcétera, etcétera, bueno, los sentidos, nosotros recibimos conceptos. Estos conceptos son llamados conocimientos. Los conocimientos se los obtienen en los primeros años de vida. De acuerdo al proceso en el que vamos viviendo, se van convirtiendo en inteligencia. ¿A qué me refiero? Por darles un ejemplo, tengo un vaso. Desde que soy niña hasta el día de hoy me han indicado que un objeto que sea redondo, que sea hecho de vidrio, en el cual yo puedo poner líquido dentro de él, es considerado un vaso, ¿ok? Entonces ese es ya el conocimiento. La inteligencia me dice, cuando ya logro elevar mi conocimiento a un estado de inteligencia, la inteligencia me dice que si yo tengo este receptor de líquido y si yo voy y estoy con sed y no tengo nada en este vaso, supongamos que el vaso está vacío, voy a vertir un poco de líquido. Yo sé que este líquido aquí, como me va a poder calmar la sed, ¿verdad? De paso me doy una bebida porque estoy con sed, les recuerdo. Entonces estamos aprendiendo que este vaso y estos dos pueden trabajar juntos. Del momento que hago la conexión de entre los dos, estoy llegando ya a un nivel de inteligencia. ¿Cuándo se convierte en sabiduría? Cuando por medio de mis conocimientos logro entender que hay gente en este mundo que se está muriendo de sed y que si yo soy dueña de un reservorio natural, voy tal vez a intentar buscar la forma de cómo prever agua a las personas que están siendo necesitadas en estos momentos de un ingrediente tan vital para la vida como lo es el agua. La sabiduría me hace entender ya que hay necesidades ante un mundo externo. Ya estoy ampliando mis conocimientos y empiezo a buscar conexiones sobre las conexiones. ¿Ok? Hasta aquí, a breves rasgos, cómo se maneja el Jochma Binah Beda'at. ¿Ok? Lo que, en otras palabras, se habla Chabad. Jochma Binah Bedat.
Y según nuestro rezo, cuando empezamos, que es la cuarta bendición, Ajonen le Adam Dat. Es quien Hashem nos entrega. Dice, le Adam Dat, umelamed le enosh binah, y le enseña al ser humano sabiduría. Janenu meateja da binah veeskel, ishtabak shimcha jonen adat. Ay, perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Y ahora sí vamos a ingresar a nuestra clase número 11. Ok. Entonces, el cimiento absoluto sin dat no hay evaluación moral. En el contexto litúrgico, la midá tiene 13 peticiones centrales, establecidas por la Gran Asamblea, que es la Knesset Agdolá, desde esa época hasta nuestros días. La primera petición no es por la salud o por la justicia, sino es por el intelecto. Ajonen Da'at, es el rezo que acabo de decir. El principio talmúdico, si no hay Da'at, si no hay sabiduría, cómo uno puede tener oración? La aplicación a los Benei Noach. Antes de enseñar las 7 leyes universales, el educador debe calibrar el receptor moral del estudiante, es decir, sin la capacidad cognitiva para discernir objetivamente entre bien y el mal. Las reglas morales se perciben como imposiciones externas, temporales, no como verdaderas fundamentales de la realidad. Es decir, aquí nos están haciendo, nos hacen entender que el entendimiento profundo del por qué las leyes nos hacen entender su necesidad, su valor, su ética, y si no, simplemente se quedan como leyes que son propuestas o son dadas y entregadas, pero sin el entendimiento uno no llega a grabarlas realmente dentro de nuestro ser. La naturaleza dual del estudiante. Entonces vamos a ver que en la creación hubo Adam y hubo Enosh, ¿ok? El texto litúrgico revela 2 facetas del ser humano que el educador debe gestionar, como Adam y como Enosh, ¿ok? Como Adam, la raíz deriva de Adamá, ¿ok? Y aquí necesitamos nuevamente ingresar a nuestro cuadro para que logramos entender. Adam significa ser, el ser humano, ¿ok? Y Adamá es la tierra. Si nosotros vemos, a ver, vamos a ver quién estuvo pendiente en mis clases. ¿Qué representa esta letra? Esta es la mem y esta es la mem. Las dos son la misma letra. La diferencia está en que la superior, la del ser, es una mem cerrada, es una mem final, y esta mem es una mem abierta, que es una mem intermedia, es la letra M, ¿ok? Adam, Adamá, ¿ok? ¿Quién recuerda qué representa la letra Hey? Pueden cooperar. ¿Alguien recuerda qué representa la letra Hey? Sí, Abigail. Él, no, no. ¿Alguien más tiene una idea de lo que representa la letra Hey? Slija. Bueno,
Me escuchan, ¿verdad? Sí, Mora. Sí, Nelly. Conocer, no. No, no, no. Eh, ok, la letra Hey representa al santo creador Kadosh Baruj Hu. Cuando nosotros vemos, les doy otro ejemplo, cuando nosotros vemos Isha, Ish, Isha significa mujer, Ish significa hombre. Lo que le une al hombre y a la mujer es el santo creador. El momento que en el santo creador desaparece, lo único que queda es Esh. Y Esh significa fuego. El fuego los consume. Entonces estamos hablando que Hey, en otras palabras, es una de las abreviaciones de el creador. Perdón. Es una de las representaciones del creador. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Entendimos lo que estoy tratando de explicar? Sí, Mora. De la, Eso. de la misma forma, si yo subo acá y veo que Adán, el ser, y Adamá, de la tierra fuimos sacados, de la tierra fuimos entregados, de la tierra salimos. Estamos viendo que hay una conexión entre la tierra y el hombre. Hay una conexión en su parte más íntima. Y el momento donde Isha, vamos a decir que aquí es la Isha, la mujer, para que no nos confundamos, en mujer, Ish con Yud es hombre, cuando a la Isha y Esh, perdón, aquí es Ish con Yud, sin Aleph, Ish o Yesh. Cuando el hombre y la mujer no viven con Dios, el fuego les consume. Se convierte en fuego, en Esh. Entonces vamos a buscar esa forma de conectarnos y dice, la raíz deriva de la mitad de la tierra y la dimensión, la imaginación y la semejanza que tiene el hombre con Dios. El potencial representa la voluntad y el deseo innato del ser humano de asemejarse a su creador. Fuimos hechos a la imagen y semejanza del creador. La ambición espiritual y pura, aunque anclada a la materia. Es decir, tenemos nuestras limitaciones y la limitación es la materia. Y Enosh, que deriva de Neshia. Neshia quiere decir olvido, debilidad. El riesgo representa la tendencia innata a olvidar al Creador y perder el rumbo ético debido a la fragilidad humana. La solución, enseñamos para despertar a Adán y contrastar a Enos. Pedimos el intelecto a Dios para superar nuestro olvido moral y actualizar nuestro potencial ético. Es decir, esa es la razón de por qué tenemos en el Sidur la cuarta bendición, Atah Jonen le Adam Dat, porque Adam se ve íntimamente conectado con Hashem. Somos imagen y semejanza del Santo Creador. Somos Adam que etz a Adamá,
que el árbol de la tierra. Entonces hay una conexión continua en donde el olvido de la raíz de Enosh desaparece completamente. Si no, nos quedamos con Adam, con esa conexión directa con el santo creador, Adamaha, que es Hei, que es el santo creador, una de las abreviaciones del santo creador, que es lo que habíamos dicho acá, el santo creador, que es Hei con Yud. ¿Ok? El límite del intelecto, la trampa de la moralidad subjetiva, porque todo en este mundo es subjetivo, nada puede ser concreto, todo es subjetivo dependiendo de los conceptos que recibo. El sistema cerrado es una filosofía material, la metáfora del jamor o el asno. ¿Ok? Vamos a pasar a entender lo que es la metáfora del asno de Abraham. ¿Ok? La metáfora del asno, perdón, vamos a aumentar un poco esto para que se pueda ver. La metáfora del asno de Abraham es una de las interpretaciones más profundas y ricas de la exégesis judía, especialmente en el Midrash y en la Kabbalah. Aunque en el texto literal del Tanaj, Génesis 22:3, parece un detalle menor, los sabios ven en él una clave sobre la naturaleza humana. ¿Ok? Vamos a ver aquí en el concepto bíblico en dónde está. Quien tiene un Tanaj puede abrirlo e intentar llevar. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno y tomó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac. Génesis 22:3. ¿Por qué estamos entrando nuevamente en este tema? Porque para poder entender cuál es el sistema cerrado en esta filosofía material de lo que es la moralidad subjetiva, el rabino Uri Sherki nos entrega la parábola de Abraham con referencia a lo que es el asno. ¿Ok? Abraham dejó atrás a quienes se asociaban con la materia, la mente humana, está restringida a la percepción física y material. La moral basada puramente en el intelecto humano es subjetiva, produce sistemas éticos autojustificables que puedan corromperse. Pero vamos a ver cómo llegamos a esto. El juego de palabras, Hamor y Homer. Vamos a entrar nuevamente. Vamos a ver, vamos a hacer esto así. Para poder entregarles también que entiendan, porque son temas un poco profundos que si no se entiende el hebreo es muy difícil también entenderlo y creo que me parece correcto que les enseñe desde el punto de vista del hebreo. Homer significa material y jamón significa burro. Entonces, ¿quién quiere tomarle al libro sagrado del Tanaj como un simple libro litúrgico, teológico, literario, comete un grave error? En el hebreo y en el arameo existen mensajes dentro del idioma en sí, dentro de sus gimatrias, las letras tienen valores numéricos, dentro de sus interpretaciones, dentro de los análisis de los sabios. Entonces, estudiarlo literalmente como un libro de literatura es un completo error, como un cuento historia, hay una historia de por sí, pero mucho más que la historia, hay una profundización a tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel y mil y un cosas más. Entonces,
Aquí para que logremos entender, continuamos con lo que es el jamor y el homer, el asno y lo material. La clave de la metáfora reside en el idioma hebreo. La palabra para asno es jamor, lo que habíamos dicho acá. Jamor. Estamos hablando, esta es la palabra para burro. Y si nos damos cuenta, simplemente en lo material se cambia la letra Vav. Esta es la letra Vav. La letra Vav se cambia en este momento simplemente de lugar. El momento que se cambia de lugar ya hay un ejemplo, ya hay algo aquí escondido, llama la atención de nuestros sabios y empiezan a entender que esta palabra comparte la misma raíz exacta con la palabra Homer, que significa materia o materialidad. Desde esta perspectiva, cuando la Torá dice que Abraham ensilló su asno, no solo se refiere a un animal de carga, sino a la relación que tiene con el mundo físico. El significado de ensillar el asno para los comentaristas como el Maharal de Praga o Maimónides, en esta acción se simboliza el dominio de Abraham sobre la materia, el dominio para poder ver la capacidad del ser ante el dominio de la materia. ¿Ok? Tomemos en cuenta que si yo analizo quienes saben un poco de veterinaria, lograrán entender que la mente del asno, la mente de los equinos, ¿ok? Es una cabeza recta donde sus ojos no están al frente como la de los seres humanos, en donde existe una conexión directa entre donde las dos hemisferios frontales del cerebro, tanto el derecho como en el izquierdo. En el ser humano, el hemisferio derecho maneja la parte izquierda y el hemisferio izquierdo maneja la parte derecha. En los equinos, en el caballo, en el burro, vemos que sus ojos están a los lados, por lo cual hace que de alguna u otra forma se podría llegar a decir que existe una poca comunicación entre los dos lados. Lo que ve el lado derecho no necesariamente ve el lado izquierdo al mismo tiempo. Hay una leve comunicación que tarda unos cuantos segundos en donde el lado derecho está viendo un león que viene, no nos olvidemos que los caballos, los equinos en la naturaleza son animales, tenemos perdón, ¿cómo se dice en el español? Traducir, traductor, traductor, hebreo. Tenemos el Toref Benitraf. Toref Benitraf. Ok. Toref. Toref. Es el predador. Predador Benitraf. Y el devorado. Es el devorador y es el devorado. ¿Ok? Entonces vamos a entender que el asno de por sí representa esa materialidad en donde esa materialidad nos puede estar vendiendo dos cosas al mismo tiempo, nos llama la atención, nos desconecta realmente de lo que queremos hacer y Abraham vino por medio de esta parábola, viene y dice, ok, yo estoy controlándole al asno, estoy controlando la materia. El asno es la materia, representa el cuerpo físico, los instintos básicos, el ego y las necesidades puramente materiales. Abraham es del espíritu, representa el intelecto, es el Ajonen Adam Da'at, la chispa divina y la voluntad espiritual. La acción, ensillar, dominar. Abraham no mata al asno, no niega la materia, lo mantiene vivo, sino que lo ensilla, es decir, pone la materia bajo su control para que le sirva como vehículo para cumplir un propósito divino. La lección, el hombre espiritual
no es aquel que vive en las nubes ignorando su cuerpo, sino aquel que logra que su asno, su parte material, los lleve a su meta espiritual, tomando en cuenta, vuelvo y repito, que esa parte material, la parte equina del asno, es miedosa. Un caballo puede llegar a ser sumamente dócil, pero tienen un miedo, son los animales más miedosos con los que yo me he topado en este mundo. Pero al mismo tiempo uno puede domarlos, a pesar de que tienen tremendo tamaño, pero un susto desubicado y una falta de atención mínima por mi parte puede terminar en un accidente mortal, porque estamos hablando de 5 ton, 3 tonas, 1 ton, 1 ton contra mi cuerpo, que tengo ¿cuánto? 50 kilos, ya quisiera yo. 70, no, muchos más. Entonces, pero vamos hablando que en realidad, bueno, que me encanta que les hago reír por lo menos, pero por lo menos, o sea, tomen en cuenta que una falta de comunicación, una falta de concentración mínima mía y ese materialismo me puede comer viva, me puede acabar en ese momento. Hay una sutileza, se permite domar, pero al mismo tiempo todo el tiempo es salvaje. El caballo va a ser salvaje toda una vida, no como lo es el perro. Dependiendo, hay caballos que uno puede llegar a un natural connection, pero en realidad toma mucho tiempo unirse. La conexión mesiánica. La tradición judía conecta 3 asnos específicos en la historia sagrada, sugiriendo que se trata de la misma fuerza de reactificación a través del tiempo. ¿Ok? Y estos son el asno de Abraham, el inicio del control de la materia para servir a Dios, el asno de Moisés en el Éxodo 4:20, cuando Moisés regresa a Egipto para liberar al pueblo, también se dice que montó a sus familias sobre el asno. Y el asno del Mesías, en Zacarías 9, se profundiza que el Mesías vendrá pobre y montado sobre un asno blanco. Entonces, vemos que en el transcurso de la evolución del Tanaj, la palabra jamor se ve en 3 lugares, en el Éxodo, en el Zacarías y en el Génesis 22:3. ¿Ok? Esto, háganme acuerdo, por favor, les envío para que tengan guardado y así, ustedes puedan. ¿Por qué el Mesías vendrá en un asno? No solo por la humildad. Metafóricamente significa que la era mesiánica, la humanidad, habrá domesticado completamente la materia, el Homer, y el mundo físico ya no será un obstáculo para la espiritualidad, sino su transporte más fiel. En el Tanaj, el asno de Abraham es el símbolo de la subyugación de los instintos, mientras que una persona puede ser cabalgada por sus deseos materiales, Abraham nos enseña a nosotros que quienes tomamos la rienda para dirigir nuestra existencia, hacemos un propósito trascendente. Hasta aquí lo que viene a decirnos el sistema de la filosofía material. Ante un sistema abierto que es un intelecto divino, la petición de Meitja quiere decir iti de ti, no pedimos inteligencia académica secular, entendámoslo bien. No es decir que si bien es cierto, necesitamos herramientas de la inteligencia académica secular, pero la bendición exige específicamente, concédenos de ti conocimiento, es decir, transmíteme la capacidad de poder entender el mundo que me rodea. El imperativo para Noágidas, la ética universal no puede ser un contrato social griego. Para sostenerse debe recibirse como una iluminación objetiva
que desciende del Creador. Es decir, recordar siempre que esa sabiduría divina, la cual yo estoy agrandando, proviene del Santo Creador y Dios no quiera, no es solamente porque yo tuve la capacidad de nacer con un IQ Gavoa, ¿ok? Es decir, humildad. Fuente del valor, la construcción intelectual y percepción sensorial subjetiva y limitante. Esa es la filosofía humana. La ética divina, la Da'at, cuando llegamos a ese nivel de Da'at, de conocimiento, de sabiduría, es una concesión directa del Creador. Atajonen, tú nos entregas una verdad inalterable y empírica, es decir, objetiva. La meta principal es el amor por la teoría, la jojumá, la sabiduría, la acumulación de conceptos y debate académico puro. Pero en esa ética de edad, la transformación de la realidad, alinear el deseo propio con el deseo del creador. La reacción con la acción, que quiere decir esa separación total del mundo académico que puede dominar la ética teórica y actuar de forma inmoral. Aquí es importante tomarse un tiempo y analizar porque el sistema académico, si bien es cierto, es un sistema lleno de mucha sabiduría y de mucho conocimiento, pero uno tiene que tomar en cuenta que muchas de las veces el mundo académico ha caído en lo que es la falta del respeto por la vida. Entonces ahí uno tiene que sí tomar en cuenta que, como se dice en hebreo, Habdeo Behashdeu, ¿ok? El mundo académico puede dominar la ética teórica y actuar de forma inmoral y hay que tener mucho cuidado. A diferencia de quien vive con DAT, hay una integración absoluta. El conocimiento real acerca de los preceptos, más aún si se vive con los 7 preceptos y el estudio de la Torah, nos enseña el conocimiento real y obliga irrevocablemente a la acción ética, el esquel, que se llama en otras palabras, ¿ok? Quien tiene esquel vive con una forma de ética divina del Da'at, ¿ok? Y no simplemente con un conocimiento en la teórica académica. La actitud del estudiante. Cuando estamos hablando de la actitud del estudiante, cuando simplemente vive de una filosofía humana, vamos a encontrar mucha arrogancia, porque para esa persona el ego le dice, yo soy quien consiguió este mérito, yo soy quien descubrió. Entonces puede llegar a caer en arrogancia, ego. Mientras quien vive y reconoce que ajonendat, atajonendat, es decir, tú me entregas la sabiduría, vivirá con humildad y gratitud. La bendición comienza con la alabanza antes que con la petición. La arquitectura de la acción, el modelo de la asimilación moral basado en el primer formato litúrgico, que viene a decir Binah, Esquel y Dat. Binah, conocimiento, Esquel, inteligencia, Dat, sabiduría. Binah, discernimiento, la definición, la capacidad analítica de deliberar una cosa de otra y separarla por sus detalles. Ahí entra el rol del educador. Cuando digo rol del educador, me estoy refiriendo a cada uno de ustedes, porque cada uno de nosotros vamos a ser un moré en el mundo que nos está rodeando. Tenemos que tener esa responsabilidad de poder entender lo que estamos estudiando. Entonces viene la biná, el esquel y el dat, que es el discernimiento de entre el bien y el mal, esa capacidad analítica de separar por los detalles, enseñar al estudiante a deconstruir un dilema moral y proyectar las consecuencias lógicas de sus decisiones, el esquel, que es el éxito práctico, la salida en acción y luego llegar a dar la interiorización, la unión profunda, la experiencia desde el conocimiento
se vuelve ya completamente un instinto. El filtro de la verdad entre Jochma Binah Vedat. Cuando nosotros tomamos Jochma Binah Vedat, la sabiduría como concepto base, la esencia, la información pura, el concepto moral, el abstracto, se recibe. El límite que se tiene, aquí, aquí de una u otra forma, déjeme ver. El límite, aquí se detiene la filosofía griega. Poseer los datos morales no transforma a la persona. Sí, no. Sí, no. Aquí me atrevería a decir que los datos morales que nosotros aprendemos por medio del el estudio que hacemos con la Torá, sí puede llegar a cambiar nuestros datos. Lo que se refiere el planteamiento la presentación que estamos hablando es que de alguna u otra forma en la lógica griega, a pesar de que parece infinita y a pesar de que parece que abarca todos los temas, llega a tener ciertas limitaciones que en la filosofía judía, si nosotros ingresamos profundamente en ella, vamos a ver que esas limitaciones están eh, ampliamente abiertas. No hay una limitación para el creador, porque nuestra base de inicio del análisis filosófico es una creación infinita. Y nosotros como seres finitos venimos a conectar ese infinito con el finito. ¿Ok? La capa intermedia, que es la biná, nos hace ingresar en un entendimiento, un análisis, la esencia, la arquitectura interna de la idea, comprender el porqué y cómo la ley moral desde el centro del concepto mismo. Y el núcleo central vendría a ser el da'at, el conocimiento. En esencia significa literalmente poner a la persona de pie sobre su conciencia, es anclar la idea de la realidad vivida. Sin este núcleo, los anillos externos se derrumban bajo la presión de las pruebas morales de la vida. Es decir, que para que nosotros logremos tener una forma, perdón, ¿quién? Mise, no, no importa, alguien me vino a tocar la puerta. En síntesis, el círculo moral vivo para Bnei Noach deben tener el punto de partida, la humildad. La fricción material es necesaria y el propósito final siempre y cuando exista la voluntad. La meta suprema del currículo noágida es usar el Da'at para alinear la voluntad del ser humano, Adam, con la voluntad del Creador, transformando la ética universal en un acto constante de devoción. Es decir, recordando lo que nos ha enseñado desde un inicio en Génesis 22, según las explicaciones de los sabios. Uno tiene que subir al asno, tiene que poder convertir el jamor en homer y poder controlar la materia y esa materialidad y no permitir que ella me gobierne. ¿De acuerdo? Hasta aquí el número 11 de nuestra clase. Si alguien tiene una pregunta, con gusto. Bueno, ahí veo que están todos conectados, pero que nadie tiene ninguna pregunta. Hola, Mora. Shalom. Hola Nancy, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Em, Mencionaba acerca del asno. El asno es prácticamente la materia y
Esto yo lo tomo en sí como si fueran, digamos, las emociones. Cada uno de ellos es lo que nosotros tenemos que controlar. Viene a ser la Es parte. decir, no, 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 no. La parte material es el mundo que me rodea. El asno es esa parte material, es ese encuentro con esas vivencias que ya están siendo, ya tomaron forma, ya son parte de un holigrama, son parte de algoritmos del día a día. Los algoritmos de mi vivencia, de mis necesidades, mi trabajo, mi abundancia, mi dinero, el sueldo del fin de mes y lo que esas vivencias representan en mí. Cómo estas vivencias están manipulándome o tranquilizándome o empujándome para más adelante, para irme más adelante. A eso se refiere. Sí. Gracias, Moral. Con amor. ¿Alguien me quiere contar de alguna vivencia que ha tenido últimamente y que una de nuestras clases le ha ayudado? Bueno, Mora, todas las clases nos han ayudado, la verdad. Todas nos Sí, dejan siempre un mensaje. me alegro mucho. Pero algo del día a día, algo del día a día. Que tal vez hay veces que cuando uno em, entrega una vivencia a las demás personas, nosotros aprendemos también de ellas. Sí, Mora, en cuanto a una vivencia, ha sido una vivencia, por ejemplo, al compartir con mi mamá. De alguna manera, todas estas lecciones son una gran enseñanza y sobre todo en la parte ética y moral que nos corresponde a nosotros como monoteístas y donde de alguna manera esta vivencia ha sido un gran ejemplo, el tener la charla con mi mamá de cómo todos estos conceptos han sido puestos desde el vínculo familiar y el hecho de conocerlos, platicar con ella y verla lo cimentado que han estado en ella, no ha sido nada más, como les decía hace rato, la parte intelectual y nada más tenerlos ahí, sino ponerlos en la acción. Entonces, realmente mi mamá es un ejemplo de esa acción que hizo de los valores, del el amor, de la alegría, del disfrute, de las formas, de cómo debemos de conducirnos inclusive el amor hacia el eterno, a su manera y a su forma, más esa bonita enseñanza ha sido para mí un gran pilar para sostenerme y ahora que estoy en el monitorismo, para mí me ha hecho verlo desde una amplitud o extensión más allá de mí, hacia mis hijos, hacia mi entorno, hacia lo demás. Entonces, en esta parte ética y moral de ella, hasta la actualidad, con 86 años, sostenerla y hablarla de una manera tan, ay, ¿cómo lo puedo decir? No sé la palabra, de una manera tan sencilla, pero sincera, pero como tan conectada con la divinidad que bueno, para mí ha sido un ejemplo de seguir ese espacio, ese ejemplo, y cómo muchas veces en el camino nosotros podemos desvirtuar eso por las cosas que nos pasan, pero los desvirtuamos desde nuestro interior y desde nuestra mente, y es lo que formamos y atraemos en nuestras vidas, y de ahí donde atraemos muchas de las veces caos. Y para mí ha sido una gran experiencia este encuentro con mi mamá, precisamente la tengo ahorita aquí conmigo, y son charlas donde, como decimos en México, nos cae el 20. Muchas gracias, Mora, por esta clase. Con amor. Yo creo que básicamente también me hablas de una madre ya adulta, las diferencias generacionales, ¿no?
te lo digo porque yo también tengo mi madre con 70 y pico de años y su salud no está tan bien y no habla hebreo, pero muy poco, en donde en realidad amerita mucha paciencia, mucha resignación, mucha humildad, mucha capacidad de querer entender ese mundo, ¿no? Que a definitiva vivimos en un mismo canal, pero estamos en una sintonización completamente diferente. Y querer conjugar esas dos sintonizaciones en un mismo canal es realmente el trabajo de honrar padre y madre, ¿no? Honrar padre y madre, y eso está escrito en la Torá, que quien logre hacer esa mitzvah, es una mitzvah muy grande, recibirá sus días serán largos, sus días serán largos. En la Torá está escrito en dos lugares únicamente acerca de esta promesa. Hashem nunca nos dice, si es que comes kasher, vas a tener larga vida o vas a tener salud o se te van a poner los ojos más bonitos. En ningún lado acerca de ninguna de nuestros preceptos, no con los 7 preceptos de los hijos del Noah y no con los 613 para el judaísmo. En ningún lugar nos lo dice. En el único lugar en donde lo hace es en esta meta, en esta mitzvah, y es en el honrar padre y madre, y en donde nos dice así tal cual, negro sobre la página blanca, que nos alargará los días de vida, y es cuando honramos padre y madre y cuando se hace la mitzvah de Shiluah Haken. Shiluah Haken quiere decir que si hay un pajarito o una gallinita abarcando sus huevitos, uno tiene que enviarle a la palomita o al pajarito y tomar sus huevitos. Esto es un precepto solamente para los judíos. No hay ninguna lógica, es algo muy esotérico, pero es una mitzvah que tenemos. Yo que amo los animales, para mí es una de las mitzvot más duras y que no venga una paloma a ponerme aquí huevitos en mi ventana porque prefiero no tener la posibilidad, o sea, me duele mucho, pero Naseh Benishma, vamos a hacer y vamos a entender, o sea, esa es la mitzvah de Hashem. Lo que me recuerda también que refiriéndonos a todo lo que es esta mitzvah de respeto de padre y madre, cada uno de nosotros, si mal no me equivoco, permítanme, aquí yo guardé otro tema. Oh, el asno, la envidia. No, no está aquí. ¿Y qué pasa cuando mamá no respeta poniendo canciones y prédicas cristianas? Yo creo que cada uno viene con su entendimiento. No es que no respeta, es que desconoce, Abigail. El no seguir nuestro camino no significa que no respete, simplemente no conoce. Entonces es como enojarse con un niño que gatea por el piso y toma suciedad del piso y se lo mete en la boca. Es esa inconsciencia, esa necesidad, no hubo quien nos logre dar esa enseñanza. Mora, con respecto a eso, pero ¿qué pasa cuando son tus familiares invitados a tu casa y en tu casa te quieren poner ese tipo de música cristiana, prédica?
¿Cómo tú lo sabes sobrellevar para que ellos no se sientan mal y tú también sentirte bien? Yo creo que todo tiene un límite. Primero que nada, hay música cristiana que puede pasar aceptada. Hay mucha música cristiana que está bien, no está mal. No, no hay ninguna narrativa de paganismo, no hay ninguna narrativa de adorarle a Jesucristo, ni etcétera, etcétera, etcétera. eh, y simplemente le cantan al Santo Creador. Entonces, dependiendo de qué canciones, pero yo creo que esto ya es muy subjetivo, cada hogar con los límites que se quiera plantear. Yo personalmente soy una persona que vive con familia secular. Entonces mi vida relativamente es un poco complicada, ¿no? Tengo suegros que son seculares, que no cuidan Shabbat, hermanos, sobrinos que son, no son ni siquiera noágidas y no son judíos, porque quien no sabía, soy conversa. em, y tengo también vecinos que son judíos y no cuidan los preceptos y mi esposo y yo que cuidamos los preceptos y somos sionistas y tenemos un grupo de amigos que son Haridim, que es decir, no son judíos ortodoxos practicantes, pero no aceptan el Estado de Israel. Hay de todo en la viña del Señor. Y como vuelvo y repito, los límites son, en mi casa se cumple el Shabbat, se guarda el Shabbat, eh, y cada uno de ellos saben, o sea, saben hemos puesto estos límites con amor, con respeto, pidiéndole a Hashem siempre, ¿no? Asfatit iftach bepi yegite y la teja, Dios, dame esa sabiduría para poder iluminar en el camino. Si vienen y quieren poner esa música en una de esas, pues yo me adelanto y yo pongo la música. Comunicación, respeto, límites con amor. Así es, totalmente de acuerdo. Sí, Ahora creo que los límites los pone uno, ¿verdad? En su cada hogar con el respeto que se merecen los familiares. Por ejemplo, en mi caso, yo también así tengo es. familiares cristianos, mis padres son pastores, ¿verdad? Y se les respeta bastante cada vez, yo respeto cuando voy a su casa y ellos respetan cuando están en mi casa. Saben qué cosas pueden hacer y no pueden hacer y el respeto los damos mutuamente. Así es, así es. En nuestra casa uno pone las reglas y mientras sean entregados los límites con amor y sean entregados los límites con respeto, con comunicación, no hay motivo del por qué no van a respetar. Sí, sí, eso es mi gente querida del alma. ¿Alguien más tiene alguna consulta? A mí me pasa con mi madre y opté que en cada vez que le voy a ver, la saco al jardín, la invito a caminar o trato de alejarla de los dispositivos. Sí, cuando estamos juntas y hay veces que me pregunta qué consejo dar teniendo en cuenta la Torah. Baruch Hashem, Baruch Hashem. O sea, digo yo, ahí es cuando uno tiene que rezarle a Dios y pedirle que nos dé sabiduría, ideas y convertirnos en los arquitectos de esas ideas innovadoras para poder marcar un nuevo ritmo, ¿no? O sea, es importante eso, es importante. Entonces, hemos aprendido en esta clase que creo que es lo más importante de esta clase, que uno no empieza el rezo de la Amidá agradeciendo o pidiendo, sino diciéndole a Dios y recordándole a Jonen le Adam Dat, le Adam, que es Adama,
Recordemos, Adam de la misma palabra de Adamá, recordándonos que fuimos hechos a imagen y semejanza del Santo Creador, que tenemos una capacidad de alguna forma infinita dentro de este cuerpo finito. Es una paradoja, al parecer es una contradicción, pero es una contradicción con capacidad para poder seguir evolucionando y entendiendo que somos seres infinitos dentro de un cuerpo material, en donde ahí es donde viene la esencia de Abraham Avino, que nos enseña que nuestra meta es saber controlar la materia. Sí, Yochebet, cuéntanos. Bueno, yo lo que quería decir es que por ahí nosotros no debemos olvidar que también fuimos cristianas. Creo que debemos entender la postura de ellos y tenerles mucha paciencia y mucho amor, porque si no ponemos paciencia y amor, no van a aceptar nunca el mensaje que les podemos llegar a dar a través de Totalmente, nuestra palabra. Entonces acá totalmente, es el amor y la comprensión, la contención totalmente. y el respeto. Es primordial y sobre todo con la familia, porque yo creo que el Eterno no quiere que nos llevemos mal con la familia y que hagamos sentir mal a nuestra madre, a nuestro padre o a nuestros hermanos o a nuestros hijos. En mi caso yo tengo hijos que no comparten. Entonces, yo creo que si nosotros ponemos todo de nuestra parte, porque entendemos más cómo es la cosa, ellos se van a acercar a preguntarnos, a investigar y van a estar observándonos. Pero si no, van a rechazarnos y de esa manera también van a rechazar la verdad. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Tenemos que entender también דרך ארץ קדמה לתורה, במשנה, בפרקי אבות, אם אין תורה או אין דרך ארץ, או אם אין דרך ארץ, אין תורה. Ok, así viene a ser, perdón, y ya vamos a traducir esto al español para que así ustedes lo logren ver, el traductor hebreo. No, Mayaorit, por favor. Perdón. Vamos a ver acá, Derech Eretz, Kadma la Torah. En la Mishnah Perkei Avot aparece una idea complementaria. Si no hay Torah, no hay camino a la tierra. Si no hay camino a la tierra, no hay Torah. Existe una relación recíproca. La tierra es la base, pero la Torah lo perfecciona y lo eleva al nivel superior. No es esto lo que les quiero. Derech Eretz Kadma la Torah. דרך ארץ קדמה הוא אחד היסודות העמוקים ביותר כן. Todo esto es un pequeño paréntesis, ¿ok? Pero en realidad esto es una clase entera que se puede hacer solo en esta frase. Solo en esta frase. Es una de las frases más famosas en el judaísmo. El camino de la tierra presidió Derech Eretz, pero cuando ellos dicen acá Derech Eretz, cuando se refiere a Derech Eretz también se puede traducir como el camino de la tierra,
pero en un slang o en un comunicado, digamos, del día a día, Derech Eretz es conocido también como una carisma emocional a la gente que me rodea, ¿ok? Derech Eretz, el respeto al prójimo, se podría traducirlo, ¿ok? Es así como se expresa la Torá cuando quiere expresarse acerca de lo que es los valores éticos para las personas que nos rodean. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, el camino de la tierra presidió a la Torah. Derech Eretz kadma la Torah quiere decir la voluntad y el ser amistoso con las personas es mucho más anterior a la Torá misma. Es uno de los fundamentos más profundos e importantes de la ética judía. Aunque suena como un versículo bíblico, su origen se encuentra en el Midrash Levítico Rabba y contiene un mensaje tan relevante como lo que fue hace miles de años. Y luego nos explican el concepto, ¿no? De lo que es Derech Eretz Kadma la Torah, de la importancia, voy a resumirles, de la importancia de incluso esta capacidad de poder dar bien al prójimo es tan importante. Sin musar no hay Torah y sin Torah no hay musar también, pero musar ya es aceptado como, digamos, ya es el aprendizaje completo de los valores y la ética. Derech Eretz es más cuando uno se lo lleva a una parte más sencilla, antes de llegar al musar, antes de llegar ya a ese entendimiento completo. Es simplemente la bondad con el prójimo, el amor al prójimo, como te amas a ti mismo. Es el saber respetar al prójimo. Es mucho antes que llegar al musar. Es esa inclinación única del querer al que está a mi frente, respetándole bajo los defectos y las cualidades que debe tener, ¿no? Como cada uno de nosotros. Entonces, pero claro, lo que dice Yocheved es verdad. Sin musar no hay Torah, sin el respeto mutuo no hay Torah, y sin la Torah no hay musar, ¿ok? Y para uno poder estudiarle al musar, poder llegar a ese nivel, uno necesita Jonen Da'at Le'adam, es decir, recibir la sabiduría del Santo Creador. Bezrat Hashem, gente, que tengan una linda, linda, linda semana. El final de la semana que les resulte exitoso y lleno de luz. Y ya, pues hemos de estar hablando. Nos vemos la próxima semana, con la ayuda de Hashem. Muchísimas gracias, Mora. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Claro, gracias. Gracias. Gracias, Mora. Gracias por... Chao. Gracias, bendiciones, Mora. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias, Mora.